Continuando con este segundo video, voy a resolver el mismo ejercicio, pero empleando otro tipo de función. Si recordamos del video anterior, desarrollamos dos funciones para el cálculo del área y del perímetro. El tipo de función que se empleó fue una función paso por valor con retorno. Para este segundo video voy a modificar mi función y emplear una función paso por valor pero sin retorno. La modificación vamos a considerarla desde el prototipo de mi función. Si yo voy a emplear una función paso por valor sin retorno, quiere decir que aquí esto es void, tanto para el área como para el perímetro. Si las funciones ya no retornan nada, entonces asignar un valor de una función que ya no retorna sería erróneo. De hecho, el compilador marcaría aquí un error. Así que bueno, si ya no retorna nada, no tiene sentido hacer una asignación. Esta sería la segunda modificación que debo de considerar. Obviamente, en el desarrollo de mi función debo cambiar también el prototipo, porque aquí ya es de tipo void y aquí también es de tipo void. Antes de modificar las funciones o las acciones de mis funciones, debo considerar lo siguiente. Voy a eliminar este código que es del segundo cálculo para otro cuadrado basado en un valor constante y quedarme únicamente con el cálculo del área y perímetro con el valor ingresado por el usuario. Bien, aquí el punto es el siguiente. Si ya la función no retorna nada, entonces ya no se le asigna nada. Después de haber hecho estos cálculos, yo aquí estoy indicándole al compilador que imprime el valor de A y el valor de P. ¿Qué es lo que va a mostrar en pantalla cuando imprima A y cuando imprima P? Si ustedes recuerdan, al final son localidades de memoria. Y estas localidades de memoria reservan o almacenan datos. Los datos que tiene inicialmente son considerados datos basura. Como en ninguna parte de mi código asigné un dato a A, pues finalmente lo que voy a ver aquí es basura. Entonces, ¿de qué sirve que yo imprima un valor con un dato basura? No me sirve nada. Si esto tuviese la asignación de un proceso o de una función, entonces tendría sentido. Pero recordemos que mi función es parámetros, es con parámetros y sin retorno. Así que bueno, no tiene sentido imprimir aquí el valor de A ni el valor de P, lo cual quiere decir que la función va a hacer dos cosas: el cálculo del área o el cálculo del perímetro y imprimir el resultado. Así que esto pasaría a formar parte del proceso o de la acción de mi función. Voy a modificar ahora sí mi función considerando lo que les acabo de comentar. Para el caso de la función área, voy a cortar el gotoxy y el print y me pasa a mi función. En la acción de mi función, pues debo de considerar precisamente eso, que va a ser el cálculo del área y del perímetro y mostrar el resultado en pantalla. Así que bueno, ya no retorna nada. Esta línea también es innecesaria. En todo caso, tendría que poner este proceso de multiplicar S por S como argumento de mi print, y es lo que voy a hacer. Poner aquí S por S, y esto de aquí ya no me sirve. Y es así como quedaría mi función área. Le voy a mandar el valor de L y se lo voy a asignar a S. Dentro de mi función área hago uso del gotoxy para ubicar el prom en la coordenada 10,10 y mediante un print mostrar la cadena área, un visor para mostrar dos decimales en formato flotante y imprimir el proceso de mi argumento S por S. De esta manera yo estaría resolviendo el problema. Lo mismo voy a hacer o considerar para el caso de la función perímetro. Corto la línea que se encontraba en la parte de arriba porque ya no es necesaria, y ahora lo incluyo como parte de la acción en mi función,
quedando de la siguiente manera. El uso de la función gotoxy para ubicar el prompt en la coordenada 10,11 y mostrar en pantalla la cadena perímetro en formato flotante, .2 decimales, y aquí no puedo imprimir P porque P no existe dentro de esta función. Lo que existe es el valor de G, y como el valor de G es el valor del lado, pues aquí tomo ese valor que tiene G y lo multiplico por 4 para obtener el resultado del perímetro. Al igual que en la función área, el retorno ya no es necesario porque yo le estoy indicando a mi función que es sin retorno, le estoy diciendo que es de tipo void. Y ya con estas modificaciones yo tendría ahora el mismo resultado visual, pero empleando una función paso por valor sin retorno, y es así como quedaría. Voy a pasar a la ejecución del programa para que verifiquen ustedes el resultado. Tengo mi carátula, pido el valor de lado, nuevamente proporciono el 2 y vean ustedes, aquí ya está el resultado, área 4, perímetro 8. Bien, de esta manera, si yo vuelvo a llamar estas dos funciones, ahora se estaría considerando cambiar a otro valor ingresado por el usuario o emplear una constante, por ejemplo 5. Aquí estaría calculando el área de un cuadrado con lado 5 y su perímetro. Voy a correr el programa para que ustedes vean el resultado. Vamos a tener un pequeño problemita. Ejecuto el programa, tengo mi carátula, ingreso el valor lado 2 y vean ustedes el resultado. Dice que ahora el área es de 25 y el perímetro de 20. Este problema no es un error de cálculo, es un error visual. Resulta que aquí, cuando yo ingresé el dato de L, se hizo el cálculo del área y lo imprimió. Se hizo el cálculo del perímetro y lo imprimió. Y luego llamé nuevamente la función área con un valor fijo de 5, calcula y se imprime. El perímetro también con un valor del lado 5, calcula y imprime. Y resulta que está imprimiendo en las mismas coordenadas en donde se encontraba el área y el perímetro del valor ingresado por el usuario. Y es por eso que yo veo aquí encimado los textos. Como esto lo hace realmente rápido, pues no podemos apreciar esto de manera visual. ¿Cómo lo podemos ver? Pues a lo mejor agregando en este caso un get en esta parte. Voy a volver a ejecutar el programa para que ustedes observen lo que les estoy comentando. Ejecuto mi programa, tengo la carátula, ingreso el valor L de 2, tengo el resultado, vean ustedes, el área es 4, el perímetro es 8. Si yo oprimo una tecla, porque eso es lo que está esperando ahorita el programa, que oprimo una tecla, voy a ver el resultado del área y perímetro con un valor del lado 5. Oprimo la tecla y vean ustedes, aquí está el resultado, área 25 y en este caso el perímetro de 20. Este es un pequeño detalle que se puede corregir si enviamos como parámetro también las coordenadas donde queremos mostrar en pantalla el resultado, sobre todo con respecto a la posición en Y. Vamos a modificarlo y que poco a poco nos podamos ir adaptando al uso de las funciones. Yo tengo un problema entonces en esta parte porque se sobrescriben las coordenadas donde se imprime el texto. Lo que voy a hacer es resolver enviando un parámetro más para que ubique en esa posición mis textos. Entonces vamos a considerar aquí como segundo parámetro una coordenada en Y. Entonces declaro mi variable entera tanto en la función área como en la función perímetro. Y lo mismo voy a considerar en el desarrollo de mis funciones. Una vez que tengo definido estas variables, lo que pretendo hacer es tomar el valor de Y y colocarlo como coordenada en mi función gotoxy, obviamente en el apartado que involucra la posición en Y. Entonces aquí voy a poner y aquí también voy a poner Y. Una vez que he hecho esto, debo considerar que este argumento o este valor se debe de enviar cuando hago el llamado a la función, y es aquí donde yo tendría que retomar. Para el caso del valor ingresado por el usuario, quiero que imprima el valor del área con el valor L en la posición, aquí sí ya le puedo decir que sea 10. Y en el caso del perímetro,
que lo imprima en la posición 11. Para el segundo caso, aquí le voy a decir que lo imprima en la posición 14 y aquí el perímetro en la posición 15. Voy a correr mi programa y verán ustedes que ya con esto he corregido mi primer problema, que finalmente era edición. Ejecuto mi programa. Tengo mi carátula, ingreso el valor de lado 2 y vean ustedes, aquí ya está el resultado para el caso del valor ingresado por el usuario, y aquí en el segundo caso es el resultado para el valor del lado constante 5. Y bueno, de esta manera podemos seguir modificando y editando nuestros programas. Bien, voy a continuar con este mismo video para hacer la última modificación y desarrollar el mismo proceso, pero ahora empleando una función vacía sin retorno. Si es una función vacía sin retorno, pues entonces vamos a comenzar por modificar los prototipos. En el primer caso voy a tener que quitar mis parámetros porque es vacía, y aquí sería de tipo void. En el mismo caso tendré yo que considerar el perímetro, que es vacía, por lo tanto sería void. Si manejo ese cambio en mis prototipos, tendría que también considerarlo en mis desarrollos. Entonces aquí sería void y aquí también sería void. De esta manera ahora debo considerar en el llamado a la función que aquí ya no lleva parámetros. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿de qué va a calcular el área y de qué va a calcular el perímetro si no lo estoy mandando los datos? Bien, entonces ahora ustedes deberán de considerar que la función hace todo. La función tiene que pedirle al usuario que ingrese el dato, calcular e imprimir el área. Si hablamos de esta función, en el caso del perímetro, también deberán considerar que la función le debe de pedir al usuario el valor del lado, calcular el perímetro e imprimir, lo cual quiere decir que esto que está aquí ahora formaría parte de mi función, así que lo voy a cortar y a pegar en mi función. Por ejemplo, en el caso del área, aquí lo voy a pegar. Hago uso de la función gotoxy para solicitar al usuario que ingrese valor lado y almacenarlo en la variable L. ¿Cuál variable L? Si dentro de esta función no existe. La única variable L que existe es dentro de mi función principal main. Entonces no podría almacenar un dato en L si no existe dentro de este ámbito, por lo que tendrán que declarar dentro de esta función la variable L. Ahora, del ejemplo anterior de la función paso por valor sin retorno, tuvieron que haberse dado cuenta que A y P ya no eran necesarios porque no se hacía ninguna asignación y no se mostraba en pantalla nada. Y para este ejemplo también se darán cuenta que no se necesita del valor o la declaración de la variable L dentro del ámbito de la función principal main, porque la asignación se hace en la misma función, ¿sí? Si yo estoy haciendo aquí la asignación de un valor ingresado por el usuario y queda almacenado en L, cuando yo imprimo el proceso de cálculo le digo que multiplique S por S. ¿Pero cuál S? Si aquí ya no existe ninguna S. Anteriormente existía S, pero porque lo mandé como parámetro. Y ahora ya no existe este parámetro. Deberán considerar que el valor de lado ingresado por el usuario está en la variable L. Así que tomen el valor de L y multiplíquenlo por sí mismo. Y ya resolvieron su problema para esta función que estoy definiendo como vacía sin retorno. El mismo procedimiento lo van a tener que considerar para el cálculo del perímetro. Tomar este valor, solicitarlo al usuario y hacer el cálculo del área. Si se dan cuenta, al final como que resulta no ser muy práctico. Por eso menciono yo
que las funciones se van adaptando acorde a las circunstancias y conforme se van requiriendo en el desarrollo de su programa. Lo voy a dejar únicamente para el caso del área y que ustedes observen el resultado final. Antes debemos considerar también que dentro de la función área ya no existe y, antes existía pero porque estaba incluido como parámetro. Así que bueno, aquí ya voy a dejar un valor constante. En el caso del perímetro lo mismo va a suceder. Aunque no la voy a emplear, me marcaría un error porque no existe y también aquí me marcaría un error porque no existe el valor de g. Así que bueno, vamos a reemplazar esto por cualquier otro valor. De cualquier manera no voy a utilizar ahorita la función perímetro. Voy a cancelar el llamado a la función de los demás procesos y únicamente me voy a quedar con la función área. Voy a ejecutar el programa para que ustedes observen el resultado. Tengo mi carátula, aquí me dice ya que es el cálculo del área y perímetro de un cuadrado, me pide el valor L, ingreso 2 y vean ustedes, únicamente me hace el cálculo para el valor del área. Ya no lo hizo para el perímetro porque no lo he considerado. No lo he considerado porque para calcular el perímetro necesito también pedir el valor del lado. Y entonces tendría que copiar estas líneas y pegarlas dentro de mi función. Si yo hago esto, se van a sobreescribir algunos textos y tendré también que ingresar por segunda vez el valor del lado. Voy a correr el programa para que ustedes observen lo que les estoy comentando. Pero antes hay que llamar aquí la función perímetro. Ejecuto. Tengo mi carátula. Me pide ingresar el valor L. Le digo que 2. Y vean ustedes, ya se imprimió el valor del área. Ahora el PROM regresó de nueva cuenta a la posición donde se encuentra la petición del dato del lado. Si yo aquí ingreso, por ejemplo, un 10, ahora me va a calcular el perímetro. Si ustedes observan, de esta manera, estructurar la función de esta manera, me veo necesario tener que solicitar dos veces el valor del lado para el cálculo del perímetro y para el cálculo del área. Así que bueno, resulta no ser muy práctico hacerlo de esta manera. Sin embargo, bueno, consideren ustedes en qué momento pueden tomar en cuenta desarrollar este proceso y en qué momento no. Otra forma para resolver este problema y no tener que pedir dos veces el lado, pues entonces desarrollo una sola función y entonces ya no sería nada más de nombre área. Vamos a ponerle área-perímetro y quedaría de esta manera, una sola función para hacer el cálculo de los dos procesos. Y en el desarrollo de la acción también consideren que en el prototipo hay que ponerle área-perímetro y que ahora este proceso del cálculo del perímetro se desarrolle dentro de esta función. Por lo tanto, esta otra ya no es necesaria. Quedaría de esta manera, una sola función para hacer los dos cálculos. En el llamado quedaría área-perímetro y esto sería todo para poder emplear el mismo desarrollo. Visualmente sería el mismo resultado, pero si ustedes observan también se ha reducido mucho el código que estaba escrito en la función principal main. Voy a ejecutar el programa. Tengo mi carátula, ingreso el valor lado, le digo que es 2 y ya tengo mi área y mi perímetro. Es el mismo resultado visual, pero he cambiado mis funciones. Ahora bien, si yo vuelvo a llamar esta función y corro mi programa, van a ver que ahora se va a hacer el cálculo dos veces para dos valores ingresados por el usuario. La cosa es que hay que editar un poco para que se observe. Aquí voy a ingresar 2 y vean, aquí está el resultado del área y perímetro. Después de eso ya regresó el programa y está volviendo a pedir
el valor lado. Si ingreso aquí ahora un 10, hace el nuevo cálculo y aquí me dice que el área es de 100 y aquí es de 40. Comento yo que al final esto sería edición. Sería conveniente que después de hacer el segundo llamado limpiemos pantalla. Y vemos nuevamente el resultado en la ejecución. Ingreso un 2 y ahí está el resultado. El asunto ahora fue que limpió pantalla pero no vi el resultado y me está pidiendo el segundo dato. Ingreso 12 y el resultado para el valor ingresado 12 es de 144 y 48. Habría que considerar también entonces previo el uso de Getch para poder visualizar el resultado anterior. Ejecutamos nuevamente y finalizamos nuestro video. Tengo mi carátula, ingreso el 2, tengo el resultado de 4 y 8, oprimo una tecla, regresa, limpia pantalla, ingreso el segundo dato, vamos a poner 34 y aquí tengo el cálculo del área y el perímetro para mi segundo dato. Bien, esto es lo que yo quería mostrarle, cómo poder hacer el mismo procedimiento o el mismo cálculo, pero cambiando el tipo de función. Voy a finalizar este video hasta este punto para continuar con esta misma dinámica, con este mismo ejercicio, pero ahora sí empleando programación modular. Espero yo que quede claro y que puedan entender el manejo de las funciones de usuario. Voy a pasar al próximo video.